Ya están por aquí. Ana Francis Moore está así en pose, así. Ana Francis, ya te vi con tu cachucha y con Es tu que está chicle bien bonita motita. mi cachucha, ¿sí o no? Miren qué Ana chula Francis Moore, está sí, mi cómo no. cachucha. Cachuchula, es una Aquí cachuchula. es una cachuchula y traigo mi chicle y traigo lo que es el papelito para hacer la clase práctica de cómo hay que hacer las cosas bien. Y ya, se deja aquí el papelito o se guarda en la bolsa. Y ya. ¿Cómo ves, Horacio Franco? ¿Cómo ves? Buenas tardes, Horacio. Tu micrófono, Horacio. Micrófono de Horacio Franco, que lo tienen aquí hablando muteado, como se dice ahora. No se escucha. Ahí. Ya. Ahora Sí, sí, ya. No, pues Adelante. muy original. Ana Francis, muy con los colores de Morena. ¿Vas a estar en el Zócalo, Ana Francis, al ratito? Ya estoy aquí en el sexto Muy piso, me bien, prestó la oficina la coordinadora, viendo ondear la bandera así divina y ahorita que acabemos ya me bajo. muy bien. Bueno, ahí luego nos compartes una toma de a ver cómo se ve desde ahí Simón, el Zócalo. ahorita salgo, Por favor, reportera Ana Francis. Muy ahorita le bien, reportamos. órale. Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. buenas tardes amigos, pues contento de ver el entusiasmo en esta mesa y creo que es un día importante, un día bonito, hasta el cielo está bonito, creo que hay mucha gente en la calle está tomada, nuestra red social principal, y eso pues no puede más que darnos mucho gusto. Mucho gusto. Ana Francis Moore, ¿el miedo sirve para educar? ¿El miedo y el Y castigo? yo he visto que no, con mis hijos no me ha funcionado, la verdad. Ajá. No voy a decir que no lo he intentado y que he sido siempre una madre progresista, no, obviamente no. He dicho frases que ni yo misma luego las pienso y digo, no lo voy a confesar en público nunca, y no lo voy a confesar en público, no Pero insistan. aquí es una buena oportunidad, nadie nos escucha. No, Julio, no, he dicho, o sea, por ejemplo, un día, no, olvídalo. Este, no, porque me salió la tía panista que llevo dentro, me explico, no me siento orgullosa de eso. Entonces, pues no me parece, es decir, a mí me parece que el castigo sirve solamente, o sea, a mí me parece que los generadores de violencia, que me gusta mucho ese término, deben ser retirados de la sociedad para que no generen más violencia. Aquellos que pueden generar más violencia. Los que no, siempre le voy a apostar, digamos, a la rehabilitación y a cualquier otro tipo de metodología. Sé que es difícil, que tiene que ver con el perdón, tiene que ver con un montón de cosas, pero la neta es que el castigo no, y el miedo no han funcionado. No, miedo sirve para nada. Horacio, gracias. Ana, Horacio, el miedo y el castigo pueden ayudar. ¿Cómo educar, cómo reeducar, cómo rehabilitar, cómo regenerar a una sociedad? ¿Son necesarios el miedo y el castigo? Obviamente depende de la época, o sea, hace 100 años te hubieran dicho que sí, era usual y era común educar a todos con miedo, con castigo. Hoy por hoy, pues educas a un hijo con castigos o con golpes o con miedo y obviamente hay muchos paradigmas de conducta que hacen que el niño casi te demande, ¿no? Como papá, te vaya a levantar una demanda al Ministerio Público porque lo maltratas. Pero hay maneras de condicionarlo, hay maneras de enseñarlo, hay maneras, muchas maneras más pedagógicas. Lo que estaba oyendo hace ratito del compañero Guerrero allá en Qatar, pues siguen viviendo en el medievo en esos países, ¿no? Y mucha gente aquí del chat dijo, sí, bajo advertencia, no hay engaños, sí, ya saben eso para qué. Pero mira, cuando yo estuve en Dubái y unos amigos gays que vivían en Dubái muchos años, me comentaron que el hijo del sultán, o uno de los hijos del sultán de allá de Qatar, digo de Dubái, es gay y organizaba con los más guapos modelos que pudo importar de todo el mundo, unas fiestas gays que bueno, que eran bárbaras en un penthouse de un hotel y nadie les hace nada, ¿por qué? Porque obviamente ese es el problema, ¿no? La doble moral. Esos países viven con la doble o triple moral que hace que la gente tenga miedo. El miedo es la peor receta para tener un pueblo sometido, para tener un pueblo, además un pueblo engañado por el miedo
que puedes tú infundir como un gobierno represor, como un gobierno religioso teocrático o como lo que sea. Pues la cultura judeo-cristiano-musulmana está condicionada por ese miedo, por ese pecado, por ese arrepentimiento y está condicionada a ser pueblos sumisos y pueblos culpables, o sea, te hacen sentir culpable. Y en eso están ahorita los países árabes, lo cual me parece, sí, ok, sí, bajo advertencia no hay engaño, pero ya quisiera yo que cualquiera de esos que dice eso se vaya a un país donde la prostitución, por ejemplo, esté prohibida y quiera echarse un buen palito con una prostituta y lo metan a la cárcel por eso, ¿verdad? Entonces hay que tener también en cuenta que no que a veces los impulsos ganan y a veces las redes también engañan mucho. Entonces a este muchacho lo engañó un policía y ahora sí que pues, se lo jodieron en la cárcel, lo cual es terrible, pero ojalá que salga de ahí ya rápido y hay que tomar acciones como comunidad LGBT. Gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, ¿qué tan pedagógico es el chanclazo, el reglazo? ¿Qué tanto sirven para corregir y educar? No, pues bueno, yo coincido en que no sirven de nada, pero vaya que se utilizan con mucha eficacia. Es decir, yo me iría más allá de la educación familiar, la pedagogía del miedo como un instrumento político, como un arma de control político. Se lleva siglos practicando y vaya que ha sido efectiva, porque a diferencia de la política, de la política del diálogo, del convencimiento, la diversidad, el miedo apela a nuestros instintos más arcaicos, a la parte más primitiva de nuestro pensamiento, de nuestra razón. El miedo no requiere razones, es como Gabino Barrera en el corrido, no necesita que argumentes nada a su favor. El miedo simplemente se empieza a viralizar, empieza a correr de un lado a otro y se empieza a potenciar. Y hay varios ejemplos, tanto en la historia como en la literatura, de cómo el miedo por sí mismo puede crear al monstruo, ¿no? Cómo ese miedo, echándole leña al fuego de esos temores colectivos, puedes crear monstruos. Y bueno, vemos que eso es a lo que están apelando ahora pues las derechas, ¿no? Estamos viendo como un discurso de miedo, un discurso de inseguridad, de vamos a prender las velitas por todos porque estamos en peligro, una cosa oscurísima como para querer realmente persuadir a un país que creo que lleva muchos años tratando de salir a flote, pero pues se va a seguir usando y lo hemos visto. El presidente ha recordado hace poco la campaña de AMLO es un peligro para México y te va a quitar tu casa. Y yo recuerdo haber oído mucha gente diciendo cosas con un sinsentido espeluznante, hablando de, pues sí, de eso, de que casi AMLO te iba a quitar a tus hijos y tus propiedades y iba a regresarnos a la era de las cavernas, que bueno, finalmente es lo que ven los compañeros de la oposición y de la derecha. Pero bueno, eso, el miedo vaya que sirve. Y lo podemos decir quien ha sentido miedo. Yo como les he contado muchas veces aquí, pues yo viví una etapa de la vida en una secundaria que para mí era como una cárcel, y yo pues todos los días iba con miedo porque sabía que me iban a pegar, que me iban a encerrar, que me iban a castigar, que me iban a reprobar. Y vivir con miedo es horrible porque se acostumbra uno a eso y se pierde todo horizonte de que hay una vida más allá del miedo. Y si está uno encerrado, justo como yo en esa época de mi vida, en una burbuja donde todo es así, pues qué horrible, ¿no? Y hay ejemplos de eso. Afortunadamente ahora justo no estamos en una burbuja y podemos ver más allá, y esos miedos pues simplemente los dejamos que pasen, ¿no? Y que le lleguen al incauto que se deje, ¿no? Bien, Fernando. Ana Francis, este pequeño recorrido por los dominios, por los territorios del miedo y de el chanclazo y la represión y el castigo, es porque hoy me pareció que Xóchitl Gálvez develó una parte de una cadena de declaraciones, de publicaciones en medios extranjeros, de narcoetiquetas, todo devino en su discurso de campaña de inicio hoy en Fresnillo, Zacatecas, donde pues a mí me parece que es una buquelización, o sea, es entre una evocación de la guerra contra el narco de Felipe Calderón y una actualización modernizada
con una megacárcel, donde tengan miedo los delincuentes de ir ahí. ¿Qué opinas, pues, de ese discurso y de esta concatenación de hechos, Ana Francis? Pues nada más equivocado para construir la paz, Julio. Es decir, Ujú. el abrazos no balazos tiene un fondo bien importante. A mí me parece que ante una declaratoria de esa naturaleza, pues lo que le queda a este movimiento es echarle otros 10 kilos de amor y al contrario, pues, ¿no? Imaginar menos cárceles e imaginar no solamente un ejército involucrado en la construcción, sino involucrado como está, digamos, en muchas otras tareas que ayuden a la gente, porque el ejército que tenemos ahí está y no los vamos a tirar a la basura. Una Guardia Nacional involucrada cada vez más en ayudar a la gente, una policía, etcétera, 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 involucrado más, cada vez más en ayudar, en atención a las víctimas, un gobierno más cuidador, menos carcelario, menos punitivo, leyes menos carcelarias, menos punitivas. Pasar de reformas de ley de son 60 años de pena, échale 80. ¿Para qué sirven, Julio? No sirven para absolutamente nada. Insisto, las cárceles deberían de servir solamente para aquellas personas que si están afuera van a seguir haciendo daño. El resto es absurdo, ya se probó que no funciona. El problema es que tenemos una parte del norte global, que es Estados Unidos, que es absolutamente punitivista. Eh, y ese es de pronto mucho el ejemplo aspiracional, el ejemplo de Bukele. Pues, ¿qué te digo, Julio? Ay, pero eso no funciona. Y luego, personas como nosotros cuatro que estamos aquí, pues menos deberíamos de apostarle, ¿no? Y regresando un poquito al ejemplo de Qatar, pues, ¿no? Y ahora sí que no quiero decir se los dije, pero se los dije. Ahí estaban en el mundial todo el mundo, ay, Qatar y la fregada. Uy, no deberíamos de tener relaciones con países que criminalizan la homosexualidad. Está cañón. Yo sé que luego para la banda no lo ven, pero si cualquier persona no puede vivir en ese país, si cualquier persona no puede vivir. Se fue, Eh, se fue. Se fue. Ya. ahí estoy, Ujú, ya. sí, sí, adelante, adelante. Quién sabe cuál de mis ideas súper sabias se perdieron, pero pues no, Julio, me parece absolutamente equivocado. Creo que le apuesta a ese nicho de personas que necesitan seguir agarradas del miedo, ¿no? Es una narrativa de todo está horrible, todo está perdido, sales de tu casa y te van a matar. Perdón, pero no es cierto. No, las cosas todavía no están bien, pero están muchísimo mejor, muchísimo mejor. Cada región del país tiene sus propias historias y tiene sus propias lógicas y eso no hay que enseguecerse. Mi visión es totalmente chilangocentrista porque además vaya que he estado concentrada en esta ciudad estos últimos 3 años. Pero ¿sabes qué? Ante una visión punitivista, carcelaria y cada vez de castigos, etcétera, más amor, más libertad, más amor, más arte y más libertad. Yo Gracias, ahí Ana. nada más quisiera Sí. agregar, porque hay una frase que a mí siempre me ha marcado, y justo por conocer el miedo, que no recuerdo quién fue el autor, a ver si alguien del público lo recuerda, pero que dice, el miedo siempre cumple su promesa. Es decir, el miedo es algo que uno termina alimentando. La señora que tiene miedo que se le pierda a su hijo y lo cuida de manera así radical, se le pierde el hijo. El músico que no quiere que se le caiga la guitarra y la anda llevando para todo, se le cae la guitarra. Es decir, el miedo siempre cumple su promesa y es algo que ahí sí va de lo íntimo y de lo más psicológico, de cómo uno es capaz de darle de comer al monstruo para que luego el monstruo te coma a ti, ¿no? Bien, Fernando. Horacio Franco, ¿qué opinas del el talante, la propuesta de Xóchitl Gálvez, que en esencia es mano dura y es voy a ser la presidenta que enfrente y confronte al crimen organizado, voy a ser valiente, dice, o sea, pero ¿qué tanto todo ello, Horacio Franco, puede potenciarla en un ambiente donde pues hay mucha preocupación en segmentos de la sociedad por los hechos concretos de la inseguridad, del secuestro, del cobro de piso, de todo lo que se está dando, en lo cual a veces no funciona tanto la ideologización como el interés inmediato? ¿Qué tanto un discurso de este tipo puede pegar, Horacio? No, mira, no va a pegar porque ya vimos que no funcionó. No funcionó con los presidentes anteriores y está funcionando en El Salvador con Bukele porque es un país así de chiquitito y así con muchísimo menos criminalidad que de la que hay en México y con unos cárteles de la droga mucho menos organizados, mucho menos internacionales o transnacionales. Y
mucho menos, dijéramos, sí, fuertes que los cárteles mexicanos. Ahora, de Xochitl Gálvez mejor me voy a hablar a las propuestas de Claudia Sheinbaum. Estuve oyendo varias de las entrevistas que le hicieron, que ojalá te dé una a ti, Julio, sería vital y fundamental para Claudia Sheinbaum y para todos nosotros que te diera una entrevista a ti, porque tú la vas a llevar por otros rincones y de esto estoy seguro, pero lo que oí de Claudia es que ella quiere ser recordada, se lo dijo a Álvaro y a Alejandro Páez, como la presidenta de la educación. Y eso en realidad resume o vierte en realidad las palabras de abrazos no balazos. Obviamente, abrazos no balazos es una frase, sí, bastante idealista, ¿no? Viendo cómo están las cosas, viendo cómo estaban las cosas, viendo cómo los presidentes anteriores reprimieron, o que es que reprimieron porque no era represión, era colusión con el crimen organizado, hacían como que reprimían y finalmente nunca se logró nada, o sea, no se logró nada hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque los cárteles siguen siendo los cárteles, segmentados, divididos, fragmentados por esa estupidez que se hizo en el sexenio de Calderón, precisamente de una guerra que no tenía razón de ser. Estados Unidos está más ávido de drogas que nunca, el mundo está más ávido de drogas que nunca, finalmente, ¿no? Y sobre todo de estas drogas letales como el fentanilo. ¿Y qué más puedo decir? O sea, lo tenemos que ver desde un punto de vista mucho más focalizado, como también lo dijo Sheinbaum en las entrevistas, son puntos focalizados donde obviamente están ahí los cárteles, pero no es todo el país, lo acaba de decir Ana Francis, o sea, en México se ha avanzado mucho en ese sentido, pero no lo hemos querido reconocer porque esto estaba tan metido hasta la frente, estaba tan metido hasta las manitas estábamos del crimen organizado y de toda la gente que obviamente ha salido dañada por todo esto, ¿no? Y que ha sido muchísima gente que no debe haber sido nadie, ¿no? Pero hasta que llegó Calderón con esa guerra que de veras fue totalmente impertinente, totalmente malévola, totalmente inútil, y hoy por hoy pues, estamos pagando todavía los platos rotos, esto se va a seguir pagando. Entonces la cuestión aquí no es que se vaya a tener mano dura, porque nadie le cree a Xochitl Gálvez. O sea, solamente la gente muy manipulada y la que está con ella por conveniencia, etcétera, etcétera, que ya sabemos que va a ir a las marchas rosas todavía y que va a votar por ella. Esa gente cree que con mano dura se va a solucionar el problema. Pues no, porque los cárteles van a seguir existiendo hasta que no haya primero, una legalización de la mayoría de todas esas mierdas, toda una legalización que tiene que venir de conjunto de gobiernos de todo el mundo, pero no lo van a hacer porque se les va a caer un negocito en el cual ellos, como la DEA, están bien inmersos y bien inmiscuidos. Ni modo, o sea, así estamos y no vamos a hacer que esa gente cambie. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que yo creo que sería más pertinente en vez de mano dura, sería más sensibilización, más educación y más precisamente lo que están haciendo en este gobierno de López Obrador, darle a los chicos, a los adolescentes armas para que no se metan al narco. Lo que pasa es que el narco es muy poderoso y si no legalizan todas esas madres y si no hacen una cuestión de considerar en Estados Unidos, en Canadá, en Europa y en todo el mundo como un problema de salud, nunca va a pasar nada. Bien, pues son algunos de los temas que estamos viendo y que estamos comentando. ¿Qué, qué tanto puede realmente pegar esto, Fernando Rivera Calderón, en el ánimo de los votantes? La necesidad, más allá de ideologías y de discurso, la necesidad de confrontar directamente, eficazmente, entre comillas, a los grupos delictivos para aplastar en lo inmediato. Bueno, les va a pegar entre el sector que saben que les va a pegar, este sector de la sociedad al que Ana últimamente se ha abocado mucho, que es la llamada clase media, esa zona nebulosa y un poco ambigua de nuestra sociedad, pues que viven permanentemente con miedo. Curiosamente, porque son la clase que tiene acceso a mayores beneficios y derechos y pues temen quizás perderlos, ¿no? O que vengan otros a quitárselos, porque sienten que pues esos se los ganaron y se los merecen y no son para compartir. Tienen una idea extraña de lo que son los derechos. Y
Siento que claro que tendrá eco, porque es un discurso que todo el tiempo está teniendo eco en diversos países, en diversas democracias. Es una manera en la que el discurso de odio, el discurso fascista, el discurso segregacionista, pues llega más fácilmente a las masas. Es un buen momento para revisar ese viejo y increíble texto de Michel Foucault, Vigilar y Castigar, ¿no? Sobre el sentido que le da la sociedad y el poder a lo que son las cárceles. Por eso me parece muy interesante que pongas el punto o el foco en el discurso de Xochitl y en lo que ofrece, ¿no? Que básicamente pues era el tema de crear una nueva cárcel de hiperseguridad, así como en Robocop o no sé, y quitar al ejército de hacer estas tareas, de que estén sembrando arbolitos o otras cosas, porque a ella le parece que el ejército tiene que estar haciendo lo que todos los panistas creen que debe hacer el ejército, que es matar activistas, ciudadanos, se dediquen a lo que se dediquen, incluso siendo delincuentes, porque la función del Estado no es asesinar delincuentes, es juzgarlos, encarcelarlos y en un ideal utópico regresarlos a la sociedad, cosa que, bueno, pues no ha sucedido nunca, ¿no? Creo que si algo no necesita este país son más cárceles. De verdad, el sueño de estos tipos es meter a los pobres y a los chairos a una cárcel, como en Estados Unidos meten a los latinos, a los mexicanos y a los afroamericanos. Las cárceles se han vuelto últimamente, bueno, no últimamente, las cárceles se han convertido, o quizás siempre ha sido su aspiración, ser eso, centros de segregación racial y de discriminación social y económica. Ahí lo que vemos es a gente pobre, gente marginada y gente habitualmente que es morena y que viene pues de países que están en eterno desarrollo. Entonces creo que me parece muy equivocada eso, o sea, estos confunden los abrazos y balazos, este concepto o esta política del presidente, la quieren tergiversar y decir que se le dan abrazos a los delincuentes. No, pues es simplemente cambiar esta política como en la época de Calderón, de llevar un contador así en todos los medios de comunicación con el número de muertos como si fueran goles en un partido de fútbol. No se puede tratar así a una sociedad, no se puede tratar así a un país al que uno pretende gobernar. Y luego, convertir al ejército otra vez en esa arma del Estado, en ese instrumento violento del Estado, me parece una gran regresión. Yo sí creo que ahí yo difiero con todos los que dicen, y lo hemos discutido en esta mesa, Julio, con los que dicen que el país se ha militarizado. Yo creo que nunca antes se le había dado a las Fuerzas Armadas un mejor sentido. Es una fuerza de trabajo que tenemos ahí en los cuarteles, a la que le pagamos todos de nuestros impuestos para que amedrenten activistas sociales, para que ataquen a líderes. No, qué bueno que siembren arbolitos y construyan aeropuertos y construyan, ayuden a la construcción de los trenes y vigilen las vacunas. Ojalá todos los ejércitos del mundo sirvieran para eso y ojalá un día ya no se llamaran ejércitos, pero bueno, ese es un debate o una plática, como dicen los jóvenes, para la que todavía no estamos preparados. Eso, Fernando Rivera. Ana Francis, propuso Xóchitl Gálvez, dijo, vamos a proponer una agencia binacional de aduanas con personal civil de Estados Unidos y de México que serán entrenados y certificados con controles de confianza. Dijo que va a ser para frenar el ingreso de armas de Estados Unidos a México y también prevenir la importación de precursores químicos para el narcotráfico. Y dijo que ella prefiere una colaboración bilateral respetuosa y transparente con Estados Unidos que seguir permitiendo que los cárteles controlen regiones cada vez más grandes de nuestro país. Morena defiende la soberanía de los cárteles, yo la de los mexicanos. ¿Qué opinas, Ana Francis? No, todos quisiéramos una relación respetuosa con Estados Unidos. Si alguien la ha logrado, por favor avísenme. Yo no veo que ningún país del mundo haya logrado una relación respetuosa con Estados Unidos, porque Estados Unidos no necesariamente tiene una política respetuosa con nadie. Entonces, ahora sí que estaría increíble que tu marido no te engañara, manita, pero tu marido te engaña y te ha engañado los últimos 30 años. Entonces, ¿qué haces? Como no puedes cambiar de marido porque estamos en esa frontera y no se puede, entonces tenemos que trabajar con el vecino que es.
y la forma de trabajar con el vecino que es, pues me parece mucho como trabajó Lázaro Cárdenas, como trabaja el presidente actual, con un montón de respeto y a cada rato poniéndoles un límite que a veces el límite es así, o sea, con toda la fuerza del Estado, porque se pasan de verduras, Julio. Y la DEA tiene de confiable lo que yo tengo de heterosexual. Entonces, pues no se puede. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, a esta gente siente una especie como de excitación salival y de todos los fluidos de su cuerpo, de pensar que Estados Unidos, Europa, España, no sé qué, nos pueda venir a enseñar, a educar, a conquistar, etcétera, etcétera. Que es así de, güey, Estados Unidos tiene el problema de consumo más grande del mundo. Canadá le hace caso a una reina puesta por Dios. O sea, no manchen, ¿de qué están hablando? ¿Inglaterra? Inglaterra, que creo que hay como 3 países en el mundo con los que no les ha declarado la guerra en la vida. ¿Qué vamos a decir de España? Etcétera, etcétera. Y así nos vamos país por país, país por país. En Francia me parecen que tienen un 30% histórico de legisladoras mujeres, la cuna de la democracia. Entonces, perdón, pero no son ejemplo. Entonces, pero esta gente tiene esa necesidad de sentirse europeos, de sentirse norteamericanos, de sentirse por lo menos sus amigos. Y pues fatal porque se ponen de tapete. Y si se quieren poner de tapete en su vida, pues cada quien hace de su cuerpo lo que quiera, pero no la nación, Julio. Entonces, sí, relación respetuosa con todo el mundo, obvio, es lo que se está buscando, pero ponerse de tapete no. Y lo que Xochitl fue hacer con sus giras de la ignominia fue ponerse de tapete. Ergo, se puede asumir y se puede inferir que básicamente lo que busca es ponerse de tapete. Bien, Ana Francis. Horacio Franco, otro tema de estos días son las protestas de los familiares de los 43. Han estado afuera de Palacio Nacional, han ido a algunos lugares, al Senado, a Gobernación. En algunos lugares se han detonado petardos contra las instalaciones y hoy siguen en plantón en el Zócalo, a pesar o junto con, en el contorno de la gran concentración de personas que va a haber en el arranque de campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Qué opinas de este momento específico de lucha de los familiares de los 43 y su presencia en el Zócalo y sus tácticas de lucha, Horacio? Tu micrófono, Horacio. Ya, Sí, ya me lo habilitaron, ya. Mm. Mira, otra vez es lo mismo que cada semana acabo deduciendo. Yo no haría para nada lo que estoy haciendo si fuera yo el presidente, pero él tiene sus razones y tiene sus procedimientos que a veces no comparto, pero podría yo justificar en un momento dado, ¿no? No quiere, obviamente, manchar para nada el ejército. Para él el ejército es de una sola pieza, para muchos de nosotros ciudadanos, pues no, eso como otro conglomerado, como otra asociación, como otra agrupación de gente donde hay de todo, ¿no? Sin embargo, obviamente, la gente que critica una sobremilitarización en este país, pues ya quisiera yo ver las tanquetas aquí en mi calle o en todos lados, ¿no? Que entrando a un centro comercial como en muchos países, como en Kenia, por ejemplo, como en Indonesia, y te registra el ejército hasta los calzones, pues, ¿no? O sea, porque ahí sí está muy militarizado. Aquí no, por una parte. No, por otra sí le ha dado mucha sobreexposición al ejército en la cuestión de obra pública, pero en este sentido yo si yo fuera el presidente, aceptaba que estas personas que están en el plantón, los padres disidentes, dijéramos, de Ayotzinapa, también tuvieran una reunión con él y tratara de arreglarlo por todos los medios, con o sin las agencias que han tratado de coadyuvar, dijéramos, en este problema, porque finalmente ya le quedan muy pocos meses para que acabe el sexenio y ha sido una de las promesas incumplidas del presidente, con todas las que ha cumplido. O sea, eso es una de las principales que ya debe cumplir. Nada más, no haría otra cosa más que eso, sería yo más pragmático y oír o confrontar incluso a los dos bandos. Si soy el presidente y tengo de la sartén por el mango en cuanto a la cuestión de poder discernir quién tiene la razón o quién pide qué o quién está manipulado por quién o quiénes no están manipulados por quiénes y quiénes tienen, etcétera, etcétera. Y sobre todo
conseguir lo antes posible la extradición de Tomás Herón, porque pues saldrán reportajes de la BBC o lo que quieran y manden, pero pues finalmente los 43 siguen desaparecidos, ¿no? Y a Tomás Herón, el mismo Tomás Herón se tratará de exculpar y de decir que es inocente y que él no sabe nada o lo que sea, pero pues ahí están los videos torturando del mismo Tomás Herón, o sea, ya no hay vuelta de hoja, o sea, yo creo que el presidente tiene que tomar un proyecto más ejecutivo y menos idealista de lo que ha sido hasta ahora. Bien, Horacio, gracias. Fernando Rivera Calderón, otro tema de estas horas es la integración del comité de campaña de Claudia Sheinbaum, que según mi punto de vista, pues son los mismos, nada más les dio otra colocación, pero finalmente pues son los mismos que ya había presentado originalmente como parte de su comité de precampaña, con algunos nombramientos propios cercanos a ella, Renata Turrent, Regina Orozco, entre otros nombres, Estela Damián, Tatiana Cloutier, pero otros son los mismas, el corcholataje que no llegó a recibir la medalla de oro y se quedó en el camino, pero me llama la atención e invoco la capacidad de dramaturgia que le compete, maestro Rivera Calderón, porque hay un momento casi como trágico políticamente. Marcelo Ebrard, que regresa, que acepta ya el ser un coordinador pues de asuntos que son la relación con la sociedad civil, con los grupos sociales, es decir, y por otra parte, en asuntos de relaciones exteriores. ¿Y dónde quedó toda aquella historia del héroe de la epopeya que iba a luchar por la transformación de Morena, por la democracia, que no se iba a someter a esa señora y que prometía una lectura épica de sus aventuras de caballería andante? Y finalmente, pues tiene que acomodarse, va en el lugar, creo que el 7 de la lista de candidaturas al Senado plurinominales. ¿Qué le invoca en tragedia, en clave de tragedia, todo esto, Fernando? Ay, Julio, no me tientes así. Este, Pensaba en esa frase que decía mi abuelita de que hay más pronto un hablador que un cojo, ¿no? Ya es una frase muy incorrecta hoy, pero sí, yo viendo a Marcelo ahí, pues recordaba todas estas frases que él dijo cuando estaba muy gallito, ¿no? Muy sácale punta, y no, yo no voy a permitir que esta señora a mí me dé órdenes, y ya corteas, sí señora, aquí estamos para servirle. Bueno, pues no puede, es la política, Julio, por eso nosotros, bueno, la mitad y media de esta mesa hacemos periodismo, ya Ana ya le entró al mundo político, pero es que el mundo político tiene esas dificultades. Yo viendo la presentación de Claudia, pues veía que es una mezcla de personajes que conjuntan pues el ideal de lo que nos gustaría de ese equipo y de ese gabinete futuro que podría estar ahí ya delineado, y bueno, el pragmatismo también que permite que se ganen esas elecciones. A mí no me gusta ver ahí a Manuel Velasco, pero bueno, pues me queda claro que hoy vi un anuncio de García Harfuch diciendo vota por el verde, entonces hay una alianza ahí completamente ya de amor, y pues ni modo, a mí me choca, pero pues así vamos a ganar, así vamos a tener a la presidenta que queremos tener. Y es entender que pues el mundo no es ideal, el mundo no es perfecto y la política menos. Entonces tampoco se veía muy cómodo Monreal, y además el discurso de Monreal es como que es de otra campaña y de otra época, ¿no? Yo Sí, sentía, sí. vamos con Como de Monreal, Arturo de Córdoba. vamos con don Arturo de Córdoba, un momento Sí, patrocinado por Chocolates Larín, no sé, es como sí, de, sí. ¿qué Su pasó? noticiero Nescafé. Y Sí. luego, pues tienes esta otra cara increíble de personajes como Renata Turrent, como Regina Orozco, personajes, Tatiana, que tienen una trayectoria, que tienen una gran personalidad, que han enfrentado, bueno, en el caso de Tatiana, hasta su propia familia, ¿no? Sí. Tener al hermano que tiene, pues es como tener al sparring en casa, ¿no? Para estar preparándote para la lucha que se va a dar ahora. Entonces, bueno, a mí me gusta, y a mí me gusta la idea de tener a una presidenta y de que Claudia Sheinbaum sea esa presidenta. En medio de eso, hay muchos Sergio Mayer en el camino. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Ana Francis? ¿Qué vamos a hacer, Horacio, Julio? Pues vamos a tener que votar, y vamos a tener que considerar
pequeño daño colateral, que es un Sergio Mayer, no es el daño colateral de Felipe Calderón, que eran vidas humanas. Es decir, aquí habrá que negociar y habrá que hacer... Alejarlo de la cultura, por amor de Dios. Pues sí. Que se vaya a la comisión de a ver qué. Entonces, bueno, pues creo que hay un escenario favorable, creo que puede ser una campaña propositiva, y viendo pues lo que han hecho los otros compañeros, la exitosa botarga, que miren, me encontré un muñequito que me recordó como a Barney. Y luego me encontré un muñequito mejor que es igualito a Álvarez Maínez y además tiene su huesito, miren, miren, qué cosita. Sí, el hueso está más grande que él, pero sí. Gran observación. Oigan, ya no se estén burlando de Álvarez Maínez, pobrecito, de por sí, nadie se acuerda de su nombre, quién sabe, o sea, empezó campaña, ¿qué hizo? ¿Quién sabe? Oye, esa es violencia de género, Ana Francis Moore, contra el ¿Cuál? pobre Álvarez. Pues eso, que le dicen No, Álvarez, ese es, Álvarez ¿sabes qué? Naidien, le dicen. Pues, No, esa es violencia naranja. Violencia. Ta. No, Oye, Ana Francis, ese sí. es una vocación de la invisibilidad, Julio, ¿qué te dijo? Oye, fue tan gacho su caso que ahora que ventilaron los teléfonos de muchos candidatos, nadie le habló, Sí, sí, le habló. O sea, Nadie, güey. Y él estaba listo para responder y decirse víctima. Sí. Me agreden, me insultan. Nadie, ¿No? de nada, caray. Oye, Ana Francis, dos preguntas relacionadas con estos temas de dramaturgia y de todo este asunto literario. Uno, ¿en la política hay que aprender a tragar sapos? Uno. Dos, ¿el beso electoral ciudadano puede convertir a un sapo en príncipe democrático? No, pero yo creo que puede convertirlo en un sapo menos dañino. Hay una parte de los aliados que hay que colocarlos y mantenerlos en un lugar mesurado, en donde no tenga demasiado lugar. Y luego, fíjate que el otro día tuve la oportunidad de tener un gran ejercicio de que bueno que no me peleé con esta persona el día 3 que me quería pelear, porque ahora lo necesito para una cosa que tiene que ver con que sea con una reforma que es buena reforma. Creo que a mí algo me ha enseñado este ejercicio de la legislatura es que es un gravísimo error pelearte con quien sea, Julio. Y hay veces que sí es así de, por favor, alguien agárreme el hígado porque ya lo tengo hecho paté y le voy a vomitar a este ser humano indeseable que no debería de estar ni sobre la faz de la tierra. Pero no puedes. No solamente no puedes, ya pensándolo, digamos, en tono democrático, pues ese ser humano representa. Y hay que trabajar con eso y hay que vivir con eso. Entonces, si algo me ha enseñado este trabajo es que yo te considero un sapo, pero no me puedo pelear contigo. Y a lo mejor luego hay sorpresas. Luego la vida también te coloca en determinadas situaciones que acabas conversando con esas personas y resulta que tienen una historia que no sabías, resulta que tienen cosas como todo ser humano que les duelen, que les gustan, etcétera. Entonces, para mí esos son los dos aprendizajes. Es decir, hay muchos personajes que yo pensé que eran de Ainanita y que me he llevado la sorpresa. No los voy a invitar a mi cumpleaños, pero no es lo que yo pensaba. Hay otros personajes que considero que son indeseables, pero tengo que trabajar con ellos para que ocurran cosas, porque no trabajar con ellos no le hace bien a nadie, digamos, ya cuando estás ahí en la circunstancia. Entonces, no sé si eso se llama tragar sapos, Julio, o cómo se llama. Sí sé que de pronto en el teatro no necesariamente tenía que hacer eso, es decir, en el teatro sí podía elegir, con este ser humano no voy a volver a trabajar y punto. Sobre todo porque yo era muy dueña de mi carrera. Pero en esto no puedes elegir. No tienes ese chance. Entonces, pues sí requiere un otro grado de, no sé si es resiliencia, no sé si es como aceptación. También no se trata de embarrarte tú en porquerías, etcétera, porque no. Pero se puede no embarrarse, pero también se puede no nulificar a la otra persona. Y se necesita entender que los necesitamos, pues, ¿no? Necesitamos los pluris del verde. Yo quisiera decirles que no, pero los necesitamos.
Bien, Ana Francis. Horacio Franco, he escuchado algunos programas y algunos comentarios y he leído algunos artículos y columnas periodísticas en las que se habla ya sembrando la idea de que por una serie de factores que ellos enumeran, el camino es anular las elecciones, es decir, Sí, que están ya viciadas de origen, que los resultados están predeterminados, que hay un poder excesivo de la presidencia de la República, hay un intervencionismo, que hay un aire dictatorial, que el INE está viciado con la llegada de Guadalupe Tadei, que no están aplicando adecuadamente la ley, que el narcotráfico va a influir, y entonces hablan ya, lo he escuchado y me llama mucho la atención, porque pareciera una pauta publicitaria en la cual desde varios flancos de diferentes maneras, pero confluyen en esa narrativa. ¿Qué opinas, Horacio? No parece una cuestión publicitaria, es una cuestión meramente publicitaria de una posición que no tiene rumbo, que no tiene propuestas, que no tiene ya cómo salir del paso. O sea, cuando vemos que un presidente como el López Obrador en realidad ha sido el presidente más débil de toda la historia, jurídicamente hablando, de toda la historia contemporánea, de que no ha influido para nada con los otros poderes, aunque digan que sí, y aunque se paren de pestañas y le tengan todo el odio feroz del mundo. López Obrador ha sido un presidente que ha estado muy arrinconado sobre todo por el Poder Judicial y también por el Legislativo. O sea, digo, ¿qué, qué Congreso le había dicho al presidente de una moratoria, ¿no? Para no votar cualquier iniciativa que haya propuesto el presidente? Eso debilitó mucho todas las propuestas que hubiese hecho López Obrador, por muy buenas que hayan sido. Y bueno, en su conciencia quedará, o sea, pasará esta oposición, que no es una oposición digna, pasará a la historia como de las peores oposiciones y de las más mezquinas y ruines que hemos tenido, porque no se han sabido realmente conducir como una oposición digna y una oposición que tiene propuestas o contrapropuestas, o que tiene además procedimientos, pues hoy sí, más congruentes con lo que no se está haciendo debidamente en este gobierno, que para mí son las menos cosas, porque no ha ensombrecido, fíjense, con tanto bot, con tanta mentira, con tanta calumnia, con tanto dinero que han utilizado. Miren el Zócalo cómo está, miren cómo están los porcentajes de las encuestas. O sea, en realidad no nos debe preocupar nada más que, yo creo que los preocupados no debemos ser nosotros los de la izquierda que queremos que sigan la cuarta transformación. Los preocupados deben ser ellos, porque cómo van a pasar en la historia y qué ridículo van a hacer después de que gane Claudia Sheinbaum, que seguramente va a ganar la presidencia, y que finalmente vean que la viabilidad del proyecto de la 4T que inició López Obrador es un proyecto que está sacando a México de muchos de los atorones, de los atolladeros en los que estaba metido, y que finalmente pues, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Ahora sí, antes decíamos, no sé si se acuerdan de las elecciones con Peña Nieto, con Calderón, pues, no hay en México nunca va a pasar nada, va a seguir todo igual. Bueno, ahora no va a pasar nada que contradiga o que borre, que elimine todas las cuestiones sociales que ha propiciado López Obrador, la inmensidad de la obra pública ya terminada que ha hecho, todos los beneficios en cuanto a la economía de esta nación que ha propiciado, el que haya finalmente reencausado el presupuesto ya no a robar a diestra y siniestra, ya no a hacer negocios ilícitos, sino de veras a hacer infraestructura, ¿no? Eso es el gran mérito de López Obrador, aparte de la revolución de las conciencias, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, obviamente, yo nada más quería alertar enormemente a todos lo que se viene con la inteligencia artificial y con todas las posibles porquerías y cochinadas que la oposición pueda hacer para, de veras, desvirtuar las elecciones. Ya van a poder hacer un video de López Obrador con la figura y la imagen y la voz de López Obrador recibiendo el dinero del Chapo Guzmán directamente, pero obviamente pues hay que ver hasta dónde vamos a seguir creyendo todas estas cosas. Bueno, nosotros no, obviamente la mayoría de la gente consciente no, pero pues gente que sigue diciendo que nos van a quitar nuestras casas, ¿verdad? Que nos van a quitar todo y que esto va para un país comunista cuando el comunismo ya ni existe en este planeta, ¿no? O sea, en realidad otra vez volvemos a lo que tú preguntabas al principio, querido Julio, pues el miedo, ¿no? La doctrina del miedo, el meterte miedo, sobre todo a la gente que no tiene conciencia política y que no está bien informada.
Bien. Fernando Rivera Calderón, ya lo he dicho en 2, 3 ocasiones que yo que según eso me dedico a andar dizque analizando cosas de la política, no sé exactamente cuál fue el resorte que movió al señor Pío López Obrador a darle continuidad procesal a esta denuncia contra Carlos Loret de Mola por el asunto de los videos en los que se le ve recibiendo unos sobres amarillos. Ni siquiera estoy entrando a la discusión de la veracidad de los videos o no, de lo que implican, en fin, sino simplemente en estos momentos tan complicados y tan delicados, no le veo sentido y me parece que fue algo que finalmente ayuda a que haya una solidaridad de ese segmento del periodismo que se alinea con el estilo de Loret de Mola para hablar lo victimizan y lo tratan de elevar además a mártir de la libertad de expresión. No entiendo por qué, ahí sí que no sé si tú puedas decir algo más que decir Pío, porque yo ni eso pude decir, Fernando. Ilumínanos, Fernando, nadie Sí. entiende, ándale. Dinos, aquí estamos. No, bueno. Pío lo que nos quiere es abonar a la telenovela, a la gran tragicomedia nacional, a darnos un motivo de convertirnos por un momento en Ventaneando, Julio, porque la verdad es que políticamente es una pésima decisión, pero bueno, el presidente nunca, hace un día o dos dijo, bueno, sí, yo quiero mucho a mi familia y todo, pero yo la verdad no hubiera hecho esto, ¿no? Es un despropósito, es un gasto inútil de energía, porque además, pues como él planteó, pues ahí, ni modo que van a encarcelar al apóstol del periodismo, Carlos Loret, ¿no? O sea, no va a pasar eso, porque para el caso, si así fuera, pues ya estaría en la cárcel desde hace, ¿qué? 4 años, no más. O sea, yo creo que si nos vamos a poner estrictos con la manera irresponsable o deliberadamente perversa de utilizar este trabajo, este oficio tan bello como es el periodismo, pues vaya que podría haber penas al respecto, pero pues no hay mayor pena y mayor castigos haciendo esto que hacemos finalmente todos, pues que el público te vea, no te vea, te crea o no te crea, ¿no? Entonces yo sí creo que fue una mala decisión de Pío, movida por el orgullo, por ya las motivaciones más humanas, personales y viscerales que puede haber en todas las personas que demandan a otra. Pero sí creo que políticamente es la peor decisión y el peor timing para irse y ponerle a Loret pues el escenario perfecto para decir, mírenme, soy una víctima, pero no me doblarán, nadie me va a callar, y bueno, pues debe sentirse bonito decir eso, ¿no? Pues sí, ha de sentirse bonito decir eso. Ana Francis, creo que muy pronto estamos iniciando apenas las campañas presidenciales y está más desatado que nunca el ámbito de un segmento de la prensa convencional, la prensa movida usualmente por una adhesión a los factores de los poderes del pasado. Muy ácidos, muy duros y muy con la bandera de la libertad de expresión y contra los gobiernos autoritarios y no sé cuántas cosas. ¿Cómo vas leyendo el momento de la prensa mexicana, Ana Francis? Pues de esa prensa, Julio, pues sí, es decir, están contando el capítulo que les toca de esta narrativa de estamos en una dictadura, todo es horrible, por favor huyámonos, sálvenos Estados Unidos, España, porque solitos no podemos. Están contando la historia que les toca, que es esta narrativa de todo está en contra de la libertad de expresión. Pero por otro lado, Julio, también están teniendo sus entrevistas, o sea, ahora sí que con todo y López Dóriga y Ciro, las entrevistas con la doctora Sheinbaum fueron bastante respetuosas y bastante buenas y con cierto dejo de vaya a ser que sí vayas a ser la presidenta y yo aquí esté diciendo tarugadas, vaya a ser que no, porque incluso el reconocimiento de Ciro con respecto a la investigación de su atentado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un momento muy particular, me parece.
afortunadamente tenemos pues una muy buena candidata y tenemos una muy buena candidata al gobierno local también. Entonces, que en ese sentido creo que pues en las entrevistas se va a notar. Se agradece que hayan vuelto las entrevistas larguitas, ¿no, Julio? No de 7 minutos, sino de media horita, porque ahí es donde le empiezas a ver las costuras a la gente y esto es muy interesante. No solamente se las ves a la persona que está siendo entrevistada, sino a quien entrevista. Me llamó mucho la atención de la de López Dóriga, como 7 veces le intentó poner este cuatro de pero no te van a dejar gobernar porque el hombre detrás de ti. Y cómo ella respondió como mar en calma, muy suavecita, y cómo si a alguien habría que preguntarle eso es a Xóchitl, digamos, ¿no? Es decir, si algo se ha visto es el manejo de Alito, de Claudio X, etcétera, etcétera. Entonces, pues interesante momento, Julio. Creo que van a cumplir su parte de la narrativa. Creo que también han perdido un montón de público, ¿no? En fin, oye, Sí. quiero reportarte que Sí. fui a la orillita de aquí de la terraza para hacer una toma, pero se corta la señal allá. El Zócalo ya está lleno, se les informa, pero allá ya no me da la señal. De por sí he estado pariendo chayotes entre el 4G y el internet de aquí, etcétera. Sí. Pero pues aquí hay Bueno, muchos cortadores de señal. Entonces, pues bueno, Ana Francis que se quedó así, Ana Francis así de este ladito. Horacio Franco, estamos ya en la parte final, postrecito, por favor, de 2 minutitos, cuando mucho, por favor, Horacio. Pues mira, aquí tuve una discusión muy padre con un miembro del chat que se llama Estuardo Rein MX, que ojalá lo lean. Por cierto que si quieren responderme también, respóndanme en el video de YouTube que queda en la red de Julio Astillero ya en la postproducción. Y también siempre entablo diálogos y agradezco todos los comentarios del público. Con Estuardo empezó a decir que pues éramos la mesa que más aplaudía, etcétera, etcétera. Bueno, nos dijo, no groseramente, ¿no? Debo reconocerlo, pero ciertos improperios o ciertas cosas que pues obviamente no son así, pues, ¿no? Pero estuve discutiendo con él y llegamos a un acuerdo en que finalmente las cuestiones se deben dirimir con argumentos, con razonamientos, con lógica y no con insultos, lo cual él no insultó, ¿eh? No, te digo, alguna cosa así como que, no, que molesto, que lastima, pero no insultos feos ni nada, ¿no? Muy educado. Quedamos, yo le mandé un gran abrazo porque finalmente me gusta mucho discutir con gente que va en contra de lo que está haciendo el gobierno, en contra de muchas cosas. Yo mismo pues estaría en contra también de, por ejemplo, la fiscalía con Gersmanero, bla, bla, bla. Esos son puntos muy, en los cuales coincidimos todos además, ¿no? Gersmanero no ha hecho nada. Hay cada vez más de estos delincuentes de cuello blanco en la libertad ya o en la prisión domiciliaria que en la cárcel, bla, 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 lo que quieran y manden. Pero yo creo que todas las cuestiones se deben discutir con argumentos y cuando la mentira es tu único argumento, como en la mayoría de la oposición, como en la mayoría de la gente muy dolida que ya no tiene privilegios y que ve todo lo que hizo en los sexenios anteriores como perdido, que no van a perder nada porque pues, la misma iniciativa privada, pues ¿qué va a perder la REA, verdad? ¿Qué va a perder Slim? Al contrario, bancos, empresarios están ganando más que nunca. Entonces, deben no cuadrarse a lo tonto, pero sí ser tácticos e inteligentes, que el país en el que quieren vivir no se llama Suiza, señores, no se llama Dinamarca, no se llama Holanda. Esos países tienen mucho menos población y la riqueza ha estado repartida equitativamente por muchos años. Y además muchos de esos países han obtenido sus riquezas ilegalmente e históricamente a partir de dominación extranjera a países como este u otros países de Asia y de Latinoamérica. Bueno, entonces este país tiene una circunstancia muy peculiar que tiene 500 años de una polarización que ocasionó la llegada de los españoles, que fue una vil conquista, que fue un vil tormento para los indígenas, y que sigue ahorita con ese clasismo y ese racismo. Entonces, si quieren un país próspero, pues vean que este país no está mal y tienen los argumentos para contradecir a López Obrador, pero no, inventando mentiras, nada más. La mentira es el peor consejero del ser humano. Bien, Horacio, gracias. 1 minuto y medio, Fernando Rivera Calderón, para cerrar el changarro, por favor. Híjole, muchos temas de cierre. Bueno,
Primero, una noticia triste que hoy despertamos con la hombre, noticia de que cantante. murió Lynn Feinstein, una genia, una supervisora musical, locutora entrañable, una de las voces más bonitas de la radio durante los finales de los 80s, principios de los 90s en la legendaria Rock 101. Una entrañable amiga, generosa, talentosa, que hizo la música, bueno, que hizo la supervisión musical de Amores Perros, de Roma, en los últimos años, bueno, con severas diferencias políticas, ¿no? Ella pues, se convirtió pues, en una gran crítica de este régimen, pero a pesar de eso, pues siempre mantuvimos una gran comunicación, una bonita amistad y siempre apoyó proyectos musicales como el de Monocordio cuando éramos apenas nada y ella nunca tuvo empacho en apoyar a los jóvenes talentos y no he visto un solo comentario negativo sobre ella el día de hoy, lo que habla de su enorme talante y generosidad. Y la otra es una buena noticia que ayer se reabrió un foro que ya se había perdido en esta Ciudad de México, Alicia, que bueno, pues las vivió muy duras después de la pandemia, cerró ahí sobre Cuauhtémoc, pero ahora vuelve a abrir en la Santa María la Ribera, allí en Eligio Ancona 145, y la verdad es una gran noticia para todo el submundo del rock underground, las bandas de punk, de ska, etcétera, a las que, bueno, yo así empecé mi vida artística tocando en lugares como el Alicia y me da mucho gusto que vuelva a vivir, gracias también al apoyo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Bueno, pues vamos a despedir la transmisión correspondiente a Julio. Canal 22. Sí. Conversaciones desde la clase media este sábado a las 8 de la noche. Que vamos a hablar de los cochinos impuestos, ¿sí? No, hombre, ¿y por qué de los impuestos con la clase media? Porque, o sea, ¿qué crees? Que la clase media este sexenio está pagando menos impuestos si no lo sabíamos. menos impuestos. Sí, no se hagan ilusiones, no mucho menos, poquito, pero menos. Ah, bueno, pero todos, bueno, entonces a las 8 de la noche este sábado, conversaciones desde la clase media con Ana Francis Moore y sus invitados. Adiós, amiguitos, nos vemos la próxima semana. Adiós, amigos. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Bien. Ay.